30 de agosto de 2025 pasó algo que los bancos tradicionales esperaban que nunca sucediera. Ripple anunció algo que ninguna empresa financiera había hecho jamás. Creó una demostración completamente funcional de pagos internacionales y se la entregó al mundo entero para que la pruebe. ¡Oh! Por primera vez en la historia, puedes ver con tus propios ojos cómo sería el mundo sin SWIFT, sin intermediarios, sin demoras de días, sin las garras de los bancos tradicionales controlando cada movimiento de tu dinero. Pero estás completamente equivocado si piensas que esto es solo una demo técnica. Lo que Ripple hizo el 30 de agosto fue declarar la guerra al sistema financiero más poderoso del planeta, y hoy te voy a mostrar exactamente cómo lo hicieron. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, necesitas comprender contra qué estamos luchando. SWIFT no es solo un sistema de pagos, es el sistema nervioso del poder financiero global. Cada vez que tu banco envía dinero a otro país, cada vez que una empresa paga a sus proveedores internacionales, cada vez que los gobiernos mueven fondos, pasan por SWIFT. Es lento, es caro y está completamente controlado por un puñado de bancos occidentales que cobran comisiones millonarias por ser los guardianes del dinero mundial. Durante décadas han mantenido este monopolio diciéndole al mundo: es imposible crear algo mejor, es demasiado complejo, es demasiado regulado, es demasiado arriesgado. Pero el 30 de agosto, Ripple respondió con dos palabras que cambiaron todo: pruébalo tú. Y así de sencillo lo hizo. Nuestro villano no es una persona, es un cártel financiero que durante 50 años ha mantenido cautivo al dinero del mundo. SWIFT procesa 42 millones de mensajes al día, moviendo billones de dólares, y cobra por cada uno de ellos. Pero aquí está el secreto sucio que no quieren que sepas. SWIFT no mueve dinero, solo mueve mensajes. Cuando envías $1.000 de España a México, SWIFT envía un mensaje diciéndole a un banco mexicano que le debe dinero a tu destinatario. Solo hace eso. Pero ese dinero puede tardar días en llegar porque debe pasar por bancos corresponsales, cada uno cobrando su parte, cada uno añadiendo demoras. Es como enviar una carta por correo postal para decirle a alguien que le vas a transferir dinero y luego esperar otros carteros que la entreguen. Y los bancos tradicionales han construido imperios multimillonarios manteniendo este sistema arcaico vivo, porque cada demora, cada intermediario, cada comisión es dinero en sus bolsillos. Pero entonces llegó el 30 de agosto y Ripple hizo algo que nadie esperaba. No organizaron una presentación privada para bancos selectos, no hicieron una prueba piloto cerrada, no enviaron comunicados de prensa llenos de promesas técnicas. No, amiguito, no lo hicieron. Simplemente dijeron: ve a ripple.com y a esta dirección que yo te pongo en pantalla y pruébalo tú mismo. Por primera vez en la historia, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier banco del mundo puede probar en tiempo real cómo funcionarían los pagos internacionales sin SWIFT. Y no es una simulación, no es una sandbox, son pagos reales, con dinero real, procesándose en tiempo real. Conviertes dólares estadounidenses a más de 50 monedas diferentes, libras, yenes, euros, reales brasileños, instantáneamente. Ves las tasas de cambio en tiempo real, obtienes reportes empresariales completos. ¿Sabes cuánto tarda? Segundos, no días, no horas, segundos. Pero aquí está la parte que los bancos tradicionales realmente temen. El arma secreta de Ripple no es solo la velocidad, es la combinación letal de RLUSD y XRP. RLUSD es la stablecoin empresarial de Ripple, regulada, transparente, respaldada uno a uno por dólares reales. Es la respuesta de Ripple a Tether y Circle, pero construida específicamente para instituciones que manejan miles de millones de dólares. Pero XRP
XRP es la bala de plata, amigos. XRP elimina la necesidad de que los bancos mantengan cuentas prefinanciadas en cada país donde quieren operar. ¿Necesitas enviar dinero a Japón? XRP se convierte en el puente instantáneo. A Brasil, utilizas XRP. A Reino Unido, utilizas XRP. Es liquidez instantánea para cualquier corredor de pagos del mundo. Piénsalo así, SWIFT es como una máquina de fax. Funciona, pero es lenta, cara y requiere que todo el mundo tenga la misma tecnología obsoleta. XRP es como Starlink. Conecta directamente cualquier punto del planeta con cualquier otro, sin intermediarios, sin demoras, sin las limitaciones del sistema anterior. Y soy un puto genio de las comparaciones. Y si no es así, me lo pones en los comentarios. Me dices dónde vives que voy a por ti, ¿vale? Sigan viendo. Pero lo más terrorífico para los bancos tradicionales no es solo la velocidad. Son las herramientas que Ripple puso en manos de cualquiera. Son las herramientas que Ripple ha puesto en manos de todo el mundo. Reportes en tiempo real de cada transacción, rastreo completo de pagos, gestión de beneficiarios, tasas de cambio históricas y actuales. Todo lo que antes solo estaba disponible para los bancos más grandes del mundo, ahora está al alcance de cualquier persona, cualquier empresa de remesas, cualquier emprendedor con un portátil. Ripple le ha mandado un mensaje muy poderoso a todos los bancos, a los bancos más importantes del mundo, y ha sido este. Aquí tienen su botón de actualización. Úsenlo o quédense atrás. Y lo hicieron públicamente, completamente transparente. Firmas de remesas, corporaciones, incluso reguladores pueden probarlo hoy mismo. Esto ya no es confianza, esto es Ripple flexionando músculos diciéndole al mundo entero, estamos listos para el momento estelar. Y nosotros como inversores estaremos listos para recoger el ¿qué? Dinerito. ¿Por qué? Pues porque te lo estoy contando. ¿No sabes aún la respuesta? Pues sigue viendo, que ahora te lo explico. Pero para entender realmente lo que esto significa necesitas ver el contexto completo. Esta demostración no llegó de la nada, no fue casualidad. Llegó justo después de que RLUSD fuera acuñado en Japón con SBI Holdings. Justo después, justo en el momento de que RLUSD se integrara al mercado DeFi de activos del mundo real de AAB. Y aquí está el dato que debería hacer temblar a los bancos tradicionales. Las stablecoins ya procesan 33 billones de dólares al año, más que Visa y PayPal combinados, es decir, a la vez. Amiguito mío, Ripple no está persiguiendo el futuro. Ripple está construyendo el puente entre el mundo financiero tradicional, las finanzas descentralizadas y el mercado de divisas extranjeras. Lo están conectando todo y lo están haciendo de forma abierta, transparente y al alcance de cualquiera. Y llegó en el momento perfecto, porque ahora mismo se está librando una guerra silenciosa por el control de los pagos blockchain. Circle pelea con USDC, Stripe construyendo su infraestructura, incluso Google lanzó su plataforma Gcool compitiendo por este mercado. Gcool, ¿qué puedo decir? Gcool. Pero mientras todos hablan, Ripple mostró recibos. Mientras todos prometen, Ripple entregó una demostración pública que cualquiera puede utilizar ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo. La carta de Ripple es la apertura combinada con la velocidad incomparable del XRP Ledger, y esa combinación está demostrando ser letal. Y aquí es donde entras tú, el héroe de esta historia, porque por primera vez en décadas tienes el poder de probar personalmente cómo sería el mundo sin el monopolio de SWIFT. No tienes que creerme, no tienes que confiar en promesas de marketing. Puedes ir ahora mismo a la dirección que te estoy poniendo en pantalla y verlo con tus propios ojos. Puedes ser testigo de cómo segundos reemplazan días, de cómo la transparencia reemplaza las cajas negras, de cómo el control vuelve a manos de quienes realmente importa, las personas y empresas que necesitan mover su dinero. Esta no es solo una demostración técnica, es una declaración de independencia financiera. Esto no es un truco de test, es una demostración de dominancia. Ripple Payments es de nivel empresarial, está funcionando en vivo y es completamente transparente. RLUSD más que XRP son los rieles del futuro. El monopolio de SWIFT se está agrietando. Y la línea entre las finanzas tradicionales y descentralizadas acaba de borrarse oficialmente. Ripple acaba de hacer que el futuro del dinero sea públicamente visible.
Si esta demostración escala y las instituciones muerden el anzuelo, las compuertas de liquidez para XRP podrían abrirse completamente. Ya no estamos hablando solo de pagos transfronterizos, estamos hablando del nuevo sistema operativo financiero del mundo. Y Ripple acaba de permitirte tocarlo. Si quieres seguir cada desarrollo de esta evolución financiera, si quieres acceso exclusivo a análisis profundos y documentos que otros no ven, únete a mi comunidad privada de Telegram. El link lo tienes en la descripción y en el primer comentario fijado. No es para curiosos casuales, es para quienes entienden que estamos presenciando el cambio financiero más grande de nuestras vidas. La pregunta ya no es si el sistema tradicional va a cambiar. La pregunta es si vas a ser parte activa de este cambio o simplemente vas a observar desde las gradas mientras otros escriben el futuro del dinero. La demostración está ahí, el futuro está aquí, lo único que falta es que lo pruebes. Y como siempre digo en mis vídeos, con esto y un bizcocho nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 8.